Muy bien, pues vamos a la palabra del Señor porque hoy les quiero hablar de Hechos capítulo 2. Importante para nuestra vida lo que sucedió aquí, que siempre lo solemos encerrar dentro del ámbito exclusivo de la iglesia y lo ponemos aquí entre las cuatro paredes, y es un texto de prácticamente a lo largo de la historia de la iglesia, el texto de cuatro paredes, el texto de la intimidad en la habitación, de la intimidad del creyente. Podríamos encerrarlo dentro de la ropa íntima de la iglesia, generalmente. Pero este texto no tiene ese sentido si nosotros lo miramos desde la perspectiva teológica y hacemos una exégesis profunda y contextual de este texto, porque nos habla de algo mucho más importante, que es nuestra influencia en el mundo y nuestra relación dentro del mundo profesional, en nuestro barrio, en nuestro entorno, y de eso de lo que nos está hablando. Y el Señor, pues hoy lo que quiere es que ustedes entiendan que no estamos aquí para tener un espacio, un tiempo como creyentes dentro de la iglesia, en el entorno que sea, sino que estamos aquí en este mundo para influir en el mundo, para influir en la sociedad. Por tanto, la fe no debería estar divorciada de la vida cristiana, o sea, de la vida secular, sino que tiene que ser integrada, porque tenemos algo nosotros para dar en el mundo. Y Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, después de que Cristo resucita, sube al cielo, pues los apóstoles se reunieron en el aposento alto y estaban allí, dice que todos unánimes juntos, y de repente pues vino un viento recio, un estruendo, un viento recio que soplaba y llenó ese aposento donde habían reunidas unas 120 personas. En esa casa estaban sentados y se le aparecieron, dice que lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, glosalía, en un idioma que no conocían ninguno de ellos, además porque eran gente muy ruda y tampoco tenía esa capacidad de aprendizaje de idiomas, que de hecho ni siquiera lo aprendieron con el tiempo, o sea que fue así, pero recibieron esta capacidad de poder entender los idiomas. Es un despertar. Esto de los idiomas ya está demostrado también psicológicamente, que es un despertar, que hay personas que empiezan a estudiar idioma y lo empiezan a estudiar de manera mecánica, pero de repente tienen un despertar y les surge una capacidad de entendimiento sobrenatural. Dice que les daban estas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recibían cada uno unas lenguas diferentes, ¿no? Dice que moraban en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que vinieron allí a la fiesta de Pentecostés, y hecho ese estruendo que hubo tan tremendo que se estremeció todo aquel lugar, pues se juntaron la multitud y estaban todos confundidos, diciendo: ¿esto qué es? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, de regiones de todas las partes del mundo, en su propia lengua oían hablar a aquella gente que estaba allí, que eran unos simples galileos, gente ruda, y que estaban hablando su propio idioma y que ellos le entendían. Ahora, el milagro más grande que nosotros podemos ver ahí no es el hecho de que hablaran en lenguas y todo eso, que bueno, que podría suceder de alguna manera, ¿no? El milagro es que 3.000 estaban por fuera y entendían perfectamente lo que aquellos 120 de manera particular estaban hablando. Es decir, ¿cómo podemos nosotros hablar aquí todos juntos a la vez y yo entender lo que está diciendo ahí al amigo en la esquina, allá en el fondo, ¿no? O sea, eso es una cosa, eso es un auténtico milagro. O sea, que está hablando de una cuestión puramente espiritual, de una conexión de tipo espiritual que sucedió con cada persona, con cada individuo. Les oímos hablar nuestra propia lengua, porque Dios, aunque se manifiesta de manera colectiva en su iglesia y el derramar del Espíritu Santo viene de manera colectiva, Dios no está pensando en el colectivo, está pensando en ti y en mí, nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra
en nuestro entorno, ¿no? Si nosotros hacemos unas comparativas de Hechos capítulo 2, estoy haciendo una pequeña introducción teológica de Hechos capítulo 2 con Génesis capítulo 11, vemos que hay una que Pentecostés es la antítesis de lo que sucedió en Babel, en la torre de Babel, ¿no? En Génesis 11, en Babel Dios confundió las lenguas. Ahí fue el nacimiento de todas las lenguas orígenes del mundo. En el Pentecostés Dios unificó las lenguas. Todas las naciones del mundo estaban representadas allí, dice la palabra del Señor. En Babel fueron dispersados por todo el mundo. En Pentecostés unificados se creó la iglesia. En Babel nacieron cientos de naciones. En Pentecostés nació una nación universal, que es la iglesia de Cristo, y que habla un mismo idioma, un mismo lenguaje, da igual. Ahora mismo en Estados Unidos se está compartiendo una misma cosa que estamos nosotros escuchando aquí, que es el Evangelio de Cristo. Así que, como vemos, el Pentecostés tiene una importancia más allá de recibir la presencia del Señor para la vida de uno en el sentido religioso, ¿no? Tiene una importancia que va mucho más allá de eso. Este derramar del Espíritu Santo ya sucedió antes de Pentecostés. En Éxodo capítulo 20 nosotros podemos ver que el Espíritu se derramó allí la primera vez, 4000 años atrás del Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo allí. Y ahí nos sucedió una advertencia a todos nosotros como creyentes, porque el sueño de Dios es habitar dentro de nosotros. Precisamente para que nosotros podamos tener una relación personal con Él y no podamos ser manipulados de manera colectiva. Hasta esa aparición del Pentecostés, en el que el Espíritu de Dios se derrama sobre cada carne, sobre cada ser humano, y Dios empieza a tener una relación íntima con el ser humano, interior y personal. Hasta ese entonces lo que existía era una serie de sacerdotes, levitas y hombres y mujeres que decían lo que había que hacer, y que entonces la relación de Dios con el hombre pasaba a través de una serie de señores que en muchas ocasiones manipularon, hicieron muchas cosas malas hacia el pueblo. Jesús lo condenó, los llamó fariseos hipócritas, que pedís esto y haced lo otro, que os comportáis de esta manera. Entonces, qué importante es el derramar del Espíritu sobre nuestra vida, esta relación personal con Jesucristo, para que nosotros podamos oír la voz de Dios dentro de nosotros, no fuera. Aunque ahora usted la está escuchando fuera, esta voz tiene que coincidir con la voz que le habla a usted por dentro, la voz del Señor. Y si eso no hay una coincidencia con lo que Dios está hablando dentro de ti, pues aquí está sucediendo algo extraño. Claro que hay cosas que yo no entiendo, y para eso estamos los pastores, ¿no? Y los estableció el Señor para que hacernos entender la palabra del Señor. Pero eso tiene que conectarse. El Dios que se está manifestando aquí fuera ahora mismo a través de mi persona tiene que conectarse, que es el mismo Dios que está dentro de ti. El Espíritu Santo que está afuera se tiene que conectar con el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y es Dios habitando dentro de nosotros. Por eso a Jesús se le llama Emmanuel. Emmanuel, Dios, ¿con quién? Con nosotros, habitando dentro de nosotros. Aquella gente del Pentecostés, de Éxodos, los de Moisés, usted conoce la película de Moisés, esa gente, cuando el Espíritu se derramó, igual que en Pentecostés, lo mismo, Éxodo 20 podemos ver esto, se derrama el Espíritu Santo como en aquellos 120, aquella gente no quiso el derramar del Espíritu Santo.
no quisieron la voz de Dios hablando en su interior. Fíjese lo que dice el texto, Éxodo 20:19. Le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos sintieron que la voz de Dios dentro de ellos les hacía sentir morir. ¿Por qué? Porque el Espíritu dentro de nosotros nos guía por el camino de la verdad y nos guía por el camino correcto. Es muy difícil que un creyente se equivoque, es muy difícil que un creyente meta la pata, es muy difícil. Y si sucede, sucede por cabezonería, porque va en contra de lo que está sintiendo, experimentando en su interior. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo es un creyente efectivo, asertivo, en la sociedad alcanza algo que a mí esa palabra no me gusta mucho, porque es la palabra éxito, está muy trillada, pero alcanza un éxito social importante. Y Dios, cuando aquella gente rechaza al Espíritu Santo, dice que no hable Dios con nosotros, lo promete. Dice: no, señores, pero es que esto es lo que yo quiero. Pero es que yo lo que quiero es que habitar dentro de ustedes, que ustedes se conviertan en mi templo, que mi templo no sean las paredes de un lugar, sino que mi templo sean ustedes. Yo quiero vivir dentro de ustedes para que ustedes me puedan llevar a su casa, para que me puedan llevar a su trabajo, para que me puedan llevar a su barrio, a su familia, a su país, para que me puedan llevar a todo lugar donde vayan, como estos partos elamitas y toda esta gente que lo llevó a sus países y a todos los lugares, rincones del mundo. Y entonces le dice en Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es decir, hablarán cosas que yo les diré, que eso significa profetizar. Hablarán cosas desde su interior que ni han pensado, pero la hablarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, algo imposible, porque cuando una persona llega a la vejez, ya prácticamente su sueño, ya no tiene sueño, ya está ya. Aquí el sueño es comer bien y dormir bien y a ver cómo pasan los días, pero ya no hay sueños, proyectos, ya no hay nada. Sin embargo, en Cristo, cuando el Espíritu viene dentro de nosotros, a los ancianos les devuelve esa capacidad de seguir vivos y de emprender incluso negocios y muchas cosas extraordinarias para Dios. Y también vuestros jóvenes verán visiones, porque los jóvenes, como viven al día y todo lo de ellos es del día, y lo importante es hoy y no mañana, y mañana ya veremos lo que haremos, y no importa, hoy vamos, venga, no pasa nada. Pues estos jóvenes también en el Señor reciben una capacidad de pensar en el futuro. Y entonces algo extraordinario sucede cuando el Espíritu del Señor viene sobre nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, es para capacitarnos. En Hechos capítulo 1, versículo del 7 al 8, dice que ahí el Espíritu del Señor se derrama sobre nosotros para recibir poder. Poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Porque aquellos partos elamitas que estaban allí, que vinieron a la fiesta de Pentecostés, están buscando a Dios. Y cuando llegaron allí, el Espíritu cayó sobre ellos, algo se transformó en su interior. Algo cambió en su interior. Algo que a lo mejor no habían podido lograr en toda su vida. Y que en aquel encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo podemos entender muy bien, porque este hombre docto en el judaísmo y una eminencia teológica y un hombre muy sabio, se acercó al Señor y le dijo que el Señor, ¿qué necesita un hombre para cambiar? Le preguntó el Señor a Nicodemo, y Nicodemo le dijo: un hombre para cambiar su vida, para que su vida deje de ser con esta personalidad. Ese hombre necesita volver a nacer del vientre de su madre.
y nacer en otro contexto y en otro barrio y en otra vida y y educarse de otra manera. Porque lo que somos como personas, le explica un poco Nicodemo en el trasfondo que no se lee en la Escritura, pero que es así. La personalidad del ser humano, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo dejar de ser un tío que tiene un carácter, una personalidad? ¿Cómo puede ser transformado eso? A menos que tenga un nuevo recorrido de vida. Y el Señor le dijo, no, Señor, esto puede ser transformado por mi Espíritu Santo así. Si en mi espíritu caes sobre una persona, esa persona nace de nuevo, de manera espiritual. Y Nicodemo se quedó sorprendido. Y esto es lo que está ocurriendo en la vida de muchas personas. Que el Espíritu de Dios cae sobre ellos y les transforma la vida y les da una nueva vida y un nuevo nacimiento. Claro que si uno está acostumbrado a unos hábitos, esos hábitos hay que cambiarlos por nuevos hábitos. Pero hay personas que por mucho esfuerzo que hagan no cambian sus hábitos, porque hay una lucha interior que no les deja cambiar su naturaleza. Pero sin embargo Cristo puede transformar con su espíritu lo más encriptado que podamos tener en nuestro interior. Lo transforma. Y este es el poder de la presencia del Espíritu Santo. Hoy asociamos el derramar del Espíritu Santo, los creyentes en general, en el mundo entero, a experiencias espirituales. Unas personas se quedan ahí, que viene el Espíritu sobre ellos. Imagínense los apóstoles, vino el Espíritu sobre ellos y se hubiesen quedado ahí en aquella experiencia de fuego, calorcito que siente cuando el Espíritu viene sobre ti, que te sientes abrazado por Dios y te quedas con esa experiencia, ¿no? Se hubiesen quedado con aquella experiencia espiritual de hablar en unas lenguas extrañas, glosalía, y hablar ahí, y te quedas con esa experiencia espiritual. Imagínense qué hubiese pasado si aquellos 120 en el aposento alto se quedan con esa experiencia. Pues no hubiesen sido transformadas 3.000 personas por fuera que estaban esperando escucharles lo que ellos hablaron. Y una transformación poderosa. El Espíritu Santo no viene porque aquellos hombres que estaban allí eran galileos, y ahora le hablaré de esto. Era gente ruda y aquello era imposible de gestionar o de entender, que un tipo rudo pueda transformar mi vida con unas palabras, y esto es algo que no se puede entender. Pero el Espíritu viene para hacer algo extraordinario, para influir en la gente a nuestro alrededor, para influir en el entorno donde nosotros estamos. No viene solo para experiencias espirituales. Nosotros lo asociamos con el bautismo del Espíritu Santo y tener experiencias maravillosas en Dios, como por ejemplo la de Puri. Puri es una creyente en la iglesia donde yo asistía cuando era más joven. De ahí Puri, en esa iglesia lo importante era recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas como en el Pentecostés. Entonces todo giraba a eso. Tú no eras un creyente top si tú no hablabas en lengua. Entonces decía, bueno, tú tienes que hablar en lengua. Entonces Puri decía, lo importante aquí es hablar en lengua, ¿no? Y aprender esta experiencia espiritual y hablar en lengua. Entonces Puri deseaba eso profundamente. Lleva como 10 años en la iglesia, y a todo predicador que venía dice, ore por mí para que yo hable en lengua, que hablar glosalía. Y esta experiencia, ¿no?, que se lleva mucho en las iglesias pentecostales. Y bueno, pues Puri estaba ahí, Puri deseaba eso con todo su corazón. Y de repente, pues Puri ya estaba decepcionada porque no recibía las lenguas, y se fue a su casa. Y un día su marido siempre la traía a la iglesia, pero el marido la traía y para no hablar con nadie la dejaba y salía chillando como ¡ah!, para que nadie la saludara. Lo dejaba allí y se iba. El marido no quería saber nada de la iglesia. Y entonces de repente ellos vivían juntos, matrimonio de muchos años, pero no tenían hijos, y a personas más o menos mayorcitas, de 60 y pico. Puri estaba duchándose, y de repente está duchándose, y allí en la ducha de su casa recibe la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae sobre ella en la ducha de su casa, y allí recibe Puri las lenguas y empieza y Puri, ay mi madre, Puri era una experta, sabía todo sobre las lenguas, y ella empezó a recibir las lenguas, jali,
Dije, ay, me está viniendo la llenura del Espíritu Santo, lo que ella estaba soñando durante 10 años. Y empieza, sigue, y el agua cayendo, y puri, y venga, el marido le toca, Puri, ¿estás bien? Y Puri, Puri piensa, no puedo hablar, porque si hablo se me va, si lo paro se me va. Esto llevo 10 años esperando, yo tengo que seguir. El marido, Puri, ¿pero qué pasa? Está bien. Ya. El marido abre la puerta y Puri está ahí bajo la ducha. Desnuda. ¿Pero qué te pasa, marido? Y mujer, ¿qué te pasa, Puri? ¿Qué te pasa? Y Puri, Y el marido, ay, Dios mío, mi mujer se volvió loca. ¿Qué le pasó? Al marido le ayudó, le lavó y ella, y el marido, pero Puri me está poniendo nervioso, voy a tener que llamar al 112. Dice, que los llamo, que llamo al 112, que no, y la viste, y ella, que voy a llamar al 112, y marido llama al 112, y Puri, y Puri no quería parar aquello, no quería pararlo. Viene el 112, los paramédicos llegan allí, ¿qué pasa? Y ella, ¿qué pasa esta mujer? No sé qué, no sé cuánto. Una historia, se la llevan al hospital, la sedan porque no sabían lo que tenía, y ella, y cuando despierta la explica que esto era una cosa de la iglesia, que tal, hombre, tenías que habernos explicado la cuestión. No es para esto. No es para esto, para lo que viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Tampoco lo debemos asociar a dones espirituales, como el de mi tía Merce. Mi tía Merce, yo llevaba años invitándola a la iglesia para que viniera a recibir al Señor, y a mí me tenía mucho interés porque mi tía estaba pasando por situaciones complicadas, y la traje, pero digo, Señor, que este día mi tía Toña y mi tía Lola no hablen en lengua, porque si hablan en lengua y empiezan a hablar, digo, esta no va a entender nada, ni que esto es una experiencia espiritual. Además, mi tía Lola y mi tía Toña se picaban también a veces en las lenguas. Hablaba una, la otra, era como, y yo decía, se picaron. Y eran cosas así extrañas que suceden. Digo, que no hable ninguna lengua, por favor, que viene mi tía. Y entonces mi tía llega allí, y cuando llega allí, digo, mi tía Toña y mi tía Lola la Coja hablaron lenguas que eso no las había hablado en la vida, esas lenguas, sacaron todas las lenguas que tenían archivadas allí. Digo, pero estas desgraciadas que me van a echar a perder la visita de mi tía. Y empieza en lengua horrible, no sé cuánto. Mira, mi tía empieza a llorar, le digo, ya está. Le entró la churreta, le entró pánico, le entró a mi tía. Se echó a llorar, y pasa al frente y entrega su vida al Señor. Y yo dije, qué asombroso esto, qué extraño. Y cuando llegamos a la casa, yo le iba a explicar lo de las lenguas. Mira que esto es glosalía, que esto es una experiencia espiritual. Entonces le digo, mira lo de las lenguas, que Toña, y me dice, ¿qué lengua? Le digo, lo que hablaba la tía Toña, que lo de las lenguas y eso. Dice, Toña no hablaba en lengua. Toña me estaba diciendo que tengo que preguntarle cómo lo sabe, porque esto es muy íntimo mío, algo muy personal con mi marido. Y me estaba diciendo, no te preocupes, yo voy a transformar tu hogar, tu casa y a tu esposo. Entrégame tu vida, déjame entrar en tu casa y lo voy a transformar todo. Fue increíble. Cosas raras que suceden y extrañas, porque si Dios no es ese Dios, no sé qué Dios es. En lengua. Y cuando terminó, se le acercó un judío ortodoxo y le preguntó en inglés que siguiera hablando de lo que estaba hablando. Y él le dijo, pues no sé lo que estaba hablando. Estaba hablando en lenguas. Y no, tú estabas hablando en un hebreo antiguo y me estabas citando textos de la Torá acerca del Mesías. Y él dijo, pues no, yo no he hecho eso. Que sí lo he hecho. Y el judío se enfadó todo, casi le da con las trinchas en la cabeza. Cosas increíbles, ¿no? El Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres para
capacitarlos en la misión del mundo, no para las experiencias de dones, para capacitarlos en la misión del mundo. Es importante entender esto porque nosotros a veces pensamos, miramos la iglesia y algunos gente pues dice que el mundo en la iglesia ven cosas, ¿no? En la iglesia que hacemos, alabanza, cuando ve cosas. En nuestra iglesia tenemos luces, humo, danza contemporánea y todo eso. Y la gente, el mundo en la iglesia. Y se ponen a decir estas cosas. Si una iglesia tiene una influencia insuficiente en el mundo que la rodea, es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre esa iglesia. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un pastor americano muy importante, George McDaniel, 1875-1927. Él dijo, en otras palabras, si una iglesia está influyendo en el mundo, es porque sus creyentes están cumpliendo con la misión de Dios. Entonces, lo que dice que una iglesia, que el mundo está o no influyendo en la iglesia, es si la iglesia está influyendo o no en el mundo. Lo cierto es que si una iglesia está influyendo en el mundo, los creyentes de una iglesia están influyendo en el mundo, es porque el mundo tiene muy poca influencia sobre esa iglesia. Esto es lo que define que una iglesia está llena del Espíritu del Señor, es lo que los creyentes, la influencia de los creyentes en el lugar donde se encuentran, porque han sido preparados y capacitados para eso. El Espíritu Santo no viene a darnos dones, gozo y cositas para la iglesia. No ha venido para eso. Viene para darnos estrategia en la empresa, creatividad en la enseñanza, soluciones para tu casa y tener excelencia en tu trabajo. De esto es de lo que habla Éxodo capítulo 31, donde dice la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto en él, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Fíjese, aquí está diciendo que el Espíritu del Señor, en una versión actualizada para nosotros, sería algo así como que el Espíritu del Señor vino sobre esta gente para darles sabiduría. Sabiduría en tomar decisiones complejas en empresa, en la crianza de los hijos, en cualquier comunidad. Darles inteligencia para gestionar equipos, planificar sus presupuestos, entender códigos, resolver problemas técnicos o humanos. En ciencia, vino el Espíritu para darles ciencias para investigar, enseñar, aplicar conocimientos en medicina, psicología, educación o ingeniería. Y nadie puede dudar que el Espíritu que ha caído sobre los judíos, que tienen el 99% de los premios Nobel del mundo por sus investigaciones y sus hallazgos, pues sus encuentros con descubrimientos en la ciencia, en todo arte, para escribir canciones que sanan, diseñar espacios que comunican belleza, editar vídeos que transforman, pintar murales que dan mensajes proféticos, cocinar como acto de amor, reparar lo que otros desechan, para inventar diseños no solo de ropa, en joyas, sino estrategias sociales, de métodos de enseñanza, de soluciones para la pobreza, para cuidar el medio ambiente, para trabajar con oro, con plata, con bronce, pero también con software, con redes sociales, con estructuras digitales, con nuevas tecnologías, en artificio de piedras para engastadas, pero también en colocar vidas en su lugar, restaurar relaciones rotas, encontrar el lugar preciso de cada persona en el cuerpo de Cristo, en el mundo y en la sociedad.
Y el Espíritu también inspiró a Bezaleel para trabajar en oro. También quiere enseñarnos a cocinar, a programar, a criar, a liderar, a crear una empresa con valores, a ser enfermera, médico que ora y que cura, a ser policía que aconseja a los delincuentes mientras los apresa, a ser un arquitecto que piensa en los pobres, un youtuber que influye con el evangelio, el albañil que edifica con amor, el padre que inspira a su hijo. Para eso viene el Espíritu Santo. Y el derramar del Espíritu Santo, lo único que necesita para ser usados por Dios es que estemos dispuestos a recibir el Espíritu. Nada más. Cuando los judíos vieron que el Espíritu Santo cayó sobre Galileo, ellos no lo podían creer. De hecho, estaban atónitos y maravillados, dice el versículo 7 de Hechos 2, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son del barrio de las Palmeras? ¿No son estos de allí? ¿Cómo es posible esto? Recuerdo a Eduardo Medina, ya falleció. Eduardo Medina se esperaba, estaba tan amargado, enganchado a las drogas y tan amargado de la vida, que esperaba que la guagua de servicio público pasara, se escondía entre los coches y se lanzaba delante de la guagua para que lo matara. Un día, una mañana apareció, fui tempranito a la iglesia y veo una persona que sale de un solar encalado, blanco. Me dio miedo, es un fantasma. Había estado toda la noche lloviendo y él se cubrió con una bolsa de cal. Estaba encalado. Y me dijo: por favor, ayúdeme. Nosotros no teníamos allí nada para ayudarle, pero hicimos un hueco y lo metimos allí. Y Dios transformó la vida de este hombre tanto que en una ocasión, visitando al presidente Cabildo, yo iba con Eduardo y con otros de la iglesia. El presidente Mario Cabrera me dijo: si ustedes logran transformar la vida de este hombre, yo voy a la iglesia. Tuvo que ir a la iglesia. No, y era del barrio del Charco, lo peor. Y se transformó en uno de los hombres activistas, luchadores por los derechos de las personas discapacitadas en Fuerteventura, muy respetado. El único de los discípulos que no era Galileo era Judas Iscariote, que era de una ciudad de la tribu de Judá, y no estaba entre ellos, entre los apóstoles, porque murió. Los judíos detestaban a los galileos, pensaban que los galileos era gente pecadora, pensaban que era gente maldita, que no quería saber nada de Dios. Ellos creían que Dios jamás podía usar a un galileo, a una persona así, jamás. De hecho, no había habido en Israel nunca un profeta de Galilea, excepto Jonás, que era nacido ahí, pero que no se crió en Galilea. Por eso los fariseos, como Nicodemo, le dijeron al Señor Jesucristo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, nunca ha habido nada bueno de ahí de Galilea. Los judíos nunca habían visto al Espíritu Santo derramarse sobre gente así. Siempre habían visto al Espíritu Santo derramarse sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre gente de la alta clase, profetas, gente nacidos de una estirpe, de un linaje, de sangre azul. Y es que una persona, para ser usada por Dios, lo único que necesita es dejarse llenar por el Espíritu Santo. Nada más que eso. Porque Dios es un especialista en hacer cosas grandes con seres pequeños. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no dejarte usar por Dios? Para no convertirte en una persona que influye en el mundo y transforma vidas. ¿Cuál es tu excusa? Porque Noé era un borracho. Abraham era demasiado viejo. Isaac era un soñador. Jacob era un mentiroso y un impostor. Lea era fea. José fue abusado y traicionado. Moisés tartamudeaba.
Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego. Gedeón tenía miedo. Rajá era una ramera. David era un asesino y un adúltero. Elías quería suicidarse. Isaías predicó desnudo. Jonás trató de escapar de Dios. Noemí era una viuda. Job estaba en la ruina financiera. Juan el Bautista comía insectos. Pedro negó al Señor 3 veces en una misma noche. Los discípulos preferían dormir que orar. Marta se afanaba y se preocupaba por todo. La mujer samaritana era divorciada. Pablo era un religioso, sectario, violento y fariseo. Y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? Porque sobre todos estos hombres y mujeres cayó el Espíritu Santo y no solo los transformó, ellos transformaron el mundo, influyeron en el mundo. Somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Termino con esto. Testigos es la palabra martos. Esta palabra griega significa dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a morir por el Señor, dispuesto a morir por el Señor para salvar a otro, dispuesto a arriesgarnos para salvar a otro. Si ha habido un elemento que nos ha caracterizado en Fuerteventura con la tremenda labor social que hacemos en la isla, que depende de la isla prácticamente, todo el tejido social de nosotros, ha sido porque nos hemos arriesgado. Anoche mismo nos arriesgamos. Ayer nos llamaron, una persona había acudido a uno de nuestros lugares de culto en el sur, una mujer con sus 2 hijas, una de 18 y otra de 17 años. Llevaban durmiendo en el coche 21 días y aparecieron allí en la iglesia. Y venezolanas las engañaron desde Barcelona, aquí a Fuerteventura, las engañaron y ahí quedaron en la calle. Nosotros no podemos acoger menores porque el gobierno de Canarias tiene toda ahí hay que ir por medio de una legalidad para poder acoger menores, pero nosotros anoche nos tuvimos que arriesgar y tuvimos que acomodar una habitación especial en la iglesia para meterlas donde están los albergues y ahí están. Es importante entender que Cristo nos ha llamado a arriesgarnos, a ser testigos, a hacer cosas que pueden afectar a nuestra vida por el Señor. Y para eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Dios nos ha salvado para salvar a otros, para salvar a esta sociedad. Hay muchos ejemplos de estos actuales, no de ayer, actuales, como los hermanos en Pakistán. Ben Wong, que estuvo con nosotros hace un tiempo en Pakistán, me contó esa historia porque es un tema de uno de sus pastores. Allí en Pakistán hay una fuerte persecución a los cristianos y de repente el presidente de las 3.000 mezquitas, el imam presidente de las 3.000 mezquitas de Pakistán, enfermó y un pastor tuvo un encuentro con él y le dijo que estaba muy enfermo. Y entonces este pastor le dijo: me gustaría regalarte una Biblia. Yo no puedo recibir eso. Y bueno, pues la recibió, la Biblia la ocultó y ingresó en el hospital. Él tenía 3 válvulas del corazón obstruidas. Si tú en Pakistán ingresas en el hospital con 3 válvulas obstruidas, ya te puedes dar por muerto. Olvídate de eso, tú vas a morir. Y ahí estaba en la habitación, el diagnóstico, va a morir, y tenía la Biblia escondida. De repente, dice él, que se le apareció, tuvo una visión, o fue real, no lo sabe, pero que Cristo se le apareció. Y dice que le metió la mano en el corazón, le arrancó las 3 válvulas, dice él, y le puso 3 válvulas nuevas. Bueno, se lo crea. Él no solo se lo creyó, sino que sucedió en su vida y lo cuenta como testimonio. Lo cierto es que cuando le hizo eso, le dijo: yo soy Jesús. Cree en mí
y lee mi libro. Este hombre, después le hicieron las pruebas y está sano completamente. Entonces él dijo, el Señor le había dicho, habla de mí, cree en mi libro. Entonces él cogió y buscó a ese pastor para pedirle 3.000 Biblias, porque él quería ir a todos los imanes de las 3.000 mezquitas y darle una Biblia a cada uno y contarle su testimonio acerca de Jesús. Los musulmanes a Jesús no lo rechazan, creen que fue un profeta, entonces él iba con esa línea de hablarles del profeta Jesús, que es real y vive, les digo. Entonces él empezó a buscar a ese pastor y claro, el pastor dijo, estos musulmanes me quieren buscar para matarme y para encontrar el tráfico de Biblias que yo hago aquí en Pakistán. Así que estuvo persiguiéndolo por todo Pakistán y al final lo encontró arrinconado en un pueblo y le dijo, vale, necesito 3.000 Biblias. Le dijo, el pastor no se fiaba, un poco incrédulo, y le dijo, mira, yo te las voy a dejar en un lugar, no sé qué día. Y al final hizo una estrategia que el hombre consiguió las 3.000 Biblias. Iba por cada mezquita y le decía al imán, le decía, mira, esto ha hecho Jesús conmigo, toma, este es el libro de Jesús, léelo. Y se marchaba así. Cuando llevaba unas 100 mezquitas visitadas, se reunieron todos los imanes y dijeron, al imán jefe se le fue la cabeza. A este se le fue la cabeza por completo. Hay que matarlo. Y fueron a matarlo. Y de repente este imán salía de su casa y estaba en su coche. Pasaron unos con unas motos y lo acribillaron a balazos dentro del coche. Se marcharon y la puerta del coche se abrió y él salió. Tenía los hematomas de las balas y los huequitos, pero ninguna bala había atravesado su cuerpo. Ya Bengón lo sacó de ahí y se lo llevó del país. En Bangladesh, los hermanos, por ser testigos de Cristo, por dar testimonio de Jesús, también son perseguidos. Hay una iglesia en Bangladesh muy grande que te dicen, bueno, una vez que te bautices, tú das testimonio de Jesús. Y si tú te quieres bautizar, tú tienes que darle testimonio a tu familia de que tú eres cristiano. Tú no puedes llevarlo escondido ni oculto. Tú tienes que decir que eres cristiano. Ellos tienen esa filosofía. Una muchacha fue a su padre en Bangladesh y le dijo, papá, me he bautizado, soy cristiana. El padre la cogió y la tiró por la ventana. Y murió. Otro muchacho fue a su casa y le dijo a su padre, papá, soy cristiano y me he bautizado. Y el padre le dijo, sí, hace 4 meses que estás yendo a esa iglesia, ya lo sé. Y desde el primer día que empezaste a ir a esa iglesia, yo comencé a echarte veneno en la comida, porque te prefiero muerto que cristiano. Y ningún veneno, de todos los venenos que he usado, ha logrado matarte. Yo también quiero ir a esa iglesia contigo. Termino con esto. Testimonio de 1950, no sé si lo conocen, del pastor King, ¿no? Pastor King y sus 27 miembros de su iglesia. Lo puede encontrar en internet, esta historia real que sucedió en Corea del Norte, donde todavía hay una persecución brutal a los cristianos. Nosotros hemos recibido, desde que comenzó la crisis del 2018 de las pateras, a miles y miles de africanos. Muchísimos de ellos huyen porque no pueden vivir la fe en Cristo. Algunos de ellos nos contaban historias terribles. Uno de ellos nos contó que él tuvo que, en todo el tránsito, que tardan más o menos 2 años, vienen caminando desde distintos lugares y tardan 2 años en llegar caminando a Marruecos. Y después cogen una patera que les cuesta unos 1.500 euros y se embarcan en una de las travesías más mortales de la migración de todo el mundo, hacia las Islas Canarias, hacia Fuerteventura principalmente, y las Palmas de Gran Canaria. Y ahí nos contó esta historia este hombre, porque la vivió en la patera y la patera se estaba hundiendo.
Vienen en una patera, la patera estamos hablando de una neumática en la que vienen aproximadamente unas 60 personas, mujeres, niños, hombres. Una niña bajó allí en el muelle y cuando lo vi tardas más o menos 7 horas en el trayecto, pero como te pierdes, porque pierden el rumbo del faro de la Entallada y terminan 3 días por ahí sin agua, sin nada. Y la muchacha bajó allí, la niña, con la patera, y yo estaba viendo porque estábamos allí a pie de playa en el muelle recibiéndolos. Y bajó aquella muchacha con el dedo, todos los dedos aplastados, negros, porque cuando subieron ahí en Marruecos, tiraron de las cuerdas para apretarlas, para que puedas tener las cuerdas para agarrarte en el trayecto, y los deditos de la niña quedó ahí. Y la niña guardó silencio. 14 horas estuvo con los dedos así aplastados. Y este hombre bajó en una patera y la patera empezó a hundirse, el agua empezó a entrar y todos los musulmanes empezaron a rezar a Alá. Y él no. Y entonces dijeron, tú no rezas a Alá porque tú eres maldito. La patera se está hundiendo porque tú eres el maldito. Vamos a cogerlo y vamos a tirarlo por la borda. En alta mar. Y te mueres. Y en ese momento apareció Salvamento Marítimo y logró venir. Ese hombre, cuando lo encontramos, apareció allí en la iglesia, pues, con la acogida de todos. Teníamos más de 700 acogidos. Se iban y venían otros, y así siempre, hasta capacidad total, con camas en todos lados, era más de 700 personas, y unas historias terribles. Y este hombre le dije, ¿qué es lo que quieres tú? Dice, yo me escapé de mi casa para que no me mataran, porque conocía al Señor Jesucristo y quiero ser cristiano, y quiero vivir mi fe en libertad, eso es lo que decía. Y estoy aquí y he venido a Europa solo para vivir mi fe en libertad. Otros llegaron y dijeron, 2, me visitó uno el año pasado, que venía de Francia, ya se había establecido en Francia, y me visitó con sus niños y su esposa y su cosa, y me dijo, el primer viaje que me prometí hacer era tu iglesia, para darle las gracias. Este hombre viajó junto con su amigo, venían de África Central. En África Central hay una persecución contra los cristianos brutal. Y este hombre, cuando llegó a nuestra iglesia, ellos se sacaban fotos allí con la cruz, porque nosotros los albergamos, el recinto es de 3.000 metros cuadrados, pero los albergamos, pusimos colchones, llenamos las escuelas dominicales de colchones, trasladamos, o sea, los quitábamos para las clases de los niños, o sea, ocupamos la iglesia por completo, porque aquella gente no tenía dónde estar. El ministerio se desentendió de ellos hasta el año 2021, desde el 2018. Y nosotros fuimos quienes los acogimos, la iglesia. Y ellos sacan fotos con la cruz y luego las publicaban, decían cosas. Entonces estos dos en Francia le escribieron y le hemos escrito a nuestro padre, que es musulmán, para que le diga al imán, que cómo es posible que aquí en España, en Fuerteventura, las iglesias nos estén acogiendo a nosotros y nosotros allí estemos destruyendo sus iglesias y matando a los cristianos. Esto no puede permitirlo Alá, esto va en contra totalmente. Entonces nosotros no sabemos lo que, por el testimonio nuestro y por lo que hacemos, la repercusión tan grande que puede tener, vete tú a saber a qué. Y lo cierto es que el pastor King en Corea, con sus 27 miembros, ahí estaban. Los comunistas descubrieron dónde ellos se escondían, que eran en unas cuevas. Estaban haciendo una carretera por allí y por aquella zona. Y bueno, en la aldea de Gosan, y los descubrieron. Y cuando los descubrieron, los sacaron a todos de aquellas cuevas, mujeres, niños, 27 miembros, y al pastor Kim, y los llevaron ante la aldea, 3.000 personas, y le dijeron que negaran a Cristo o morirían. Renuncien al cristianismo o mueren. Pero los creyentes no quisieron hacerlo. Dijeron que no. Y el oficial comunista a cargo de la ejecución lo cogió a los 4 niños que había en el grupo
y los separó de sus padres. Y les dijo, o nieguen a Cristo o vamos a ahorcar a sus hijos. Y dijeron, no vamos a negar a Cristo. Y cogieron a los niños y los subieron a unas máquinas, las máquinas que tenían allí de construcción, y pusieron sogas y cogieron a los niños y les pusieron la soga en el cuello. Nieguen a Cristo o los vamos a ahorcar. Y dijeron no. Y les dijeron a los niños, los padres le decían esto a los niños, no se preocupen, un poquitito más y nos veremos arriba en el cielo. Y los ahorcaron a todos delante de sus padres. ¿No quieren negar a Cristo? No. Traigan la pisonadora. Y trajeron una pisonadora, esta de apisonar la tierra en la carretera. Recuéstense todos en el suelo. O niegan a Cristo o los vamos a aplastar a todos. Y ellos dijeron, no vamos a negar a Cristo. Y entonces arrancaron la máquina. Y el pastor King dijo, cantemos nuestra canción. Una canción cristiana que dice, más amor por ti, Cristo. Como el amor que tú tuviste por nosotros al morir en la cruz. Más amor por ti, Jesús. Dispuestos a morir por ti si hace falta, por no negarte, por no negar tu nombre. Y esa canción dice, más amor por ti, Cristo. Y ellos comenzaron a cantar la canción. Más amor por ti, Cristo. Más amor por ti, Cristo. Y la máquina comenzó a aplastarlos a todos. A todos. Hasta que se escuchó la última voz. Más amor por ti, Cristo. Testigos del Señor. Porque a eso nos ha llamado el Señor. No a tener buenos cultos ni buenas experiencias en Dios, sino a influir en el mundo que necesita de Jesús. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para poder ser testigos. Porque esto no viene de los hombres. Esto es algo que Dios te da a través de su Espíritu. Humanamente, pensando lo imposible, que se pudieran realizar ningún acto de este tipo. Humanamente es imposible. La mente humana no está preparada para esto. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú eres capaz de hacer cosas que son imposibles para los hombres y traspasar los límites imposibles de tu propia vida y lograr dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Más amor por ti, Cristo. Puestos de pie.